Bien, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice así, versión Nueva Biblia de las Américas: Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirle otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Hasta ahí voy a leer, no voy a completar el versículo, más que todo es para completar la idea que nos da el apóstol. Aquí tenemos este libro, hermanos, de Filipenses, que es sabido que Pablo está en la cárcel, en Roma, encarcelado, en una situación bastante complicada en Roma, donde él está encarcelado. Sin embargo, esta carta de Filipenses en la cual él se encuentra es una carta que se conoce como la carta del gozo, la carta del regocijo, la carta en donde él se está gozando del Señor a pesar de la circunstancia en la cual él se encuentra. Y eso ya de base es algo totalmente fuera de lo común, algo sorprendente y algo que debería hacernos pensar respecto a cómo nosotros como cristianos nos debemos gozar bajo cualquier circunstancia. Y el apóstol abre esta carta señalando y saludando como es común, haciendo el saludo muy común greco-romano, el cual Pablo seguía también en la idea de dar las bendiciones, ¿cierto? Saludar a las personas las cuales estaban ahí. Y saluda especialmente a los oficiales de la iglesia, obispos y diáconos, en el segundo versículo de la carta, dando cierto y extendiendo este saludo. Luego habla de la oración, de cómo él ha estado orando por cada uno de los hermanos. Cada uno de los hermanos de Filipenses, de Filipo, habían estado trabajando junto a él en la obra de Dios. Y entonces él ora por ellos para que continúen y abunden aún más en esa vida espiritual de ser participantes, colaboradores con él en el Evangelio, para que el Evangelio se extienda. Y luego el apóstol reflexiona en cómo su propia circunstancia, o sea, su propio encarcelamiento, ha resultado para bien. ¿Para bien de quién? No de él, para bien del Evangelio. Él dice: miren cómo mis propios sufrimientos, lo que yo estoy sufriendo ahora, ha sido para la extensión del Evangelio. Incluso ha habido algunos que han predicado por envidia, por jactancia. Sin embargo, no importa, si el Evangelio se extiende, yo me gozo, dice. Me gozaré a pesar de lo que esté sucediendo. Y termina el capítulo 1 llamándonos al sufrimiento cristiano. Somos cristianos, entonces nosotros tenemos que sufrir también como cristianos, porque ese es el llamado que nosotros tenemos. Luego en el capítulo 2 lo que señala es hacerle un llamado a los hermanos a ser humildes, a que no haya entre ellos vanagloria, a que no haya entre ellos ninguna rivalidad pecaminosa. ¿Y por qué le dice? Porque le dice: miren, tienen que mirar a aquel que es humilde, que es Cristo, ¿cierto? Y nos da la profunda exhortación de la humillación de Cristo, hasta donde se humilló Cristo, hasta lo más profundo, para luego Cristo ser exaltado hasta lo más supremo, lo más alto. Y les llama finalmente en el capítulo 2 a terminar con las murmuraciones, con las discusiones que habían ahí entre los mismos hermanos, y a vivir entonces como Cristo ha querido que vivan, para la gloria de nuestro Señor. Entonces ahí entra en este capítulo 3, en estos versículos que acabamos de leer, en donde está retomando todo el tema del libro, que es lo que les decía: el regocijo, el gozo, el regocijarse en el Señor, es el tema de todo el libro de Filipenses. Y comienza entonces señalando y dando un mandato, ¿ya? Y aquí está el mandato de regocijarse, ¿ya? El mandato de regocijarse. No es una opción, es un mandato que el apóstol da para la iglesia. Y le dice en el verso 1, ¿cierto? Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirle otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Aquí
los estudiosos han estado debatiendo mucho tiempo la transición que hay aquí, cuando empieza por lo demás, hermanos míos, esta pequeña transición entre los capítulos 2 y el capítulo 3 de esta nueva sección ha creado mucha discusión desde el nacimiento de la iglesia hasta la época contemporánea, hasta tal punto que algunos dicen que en verdad este fue un añadido posterior y cosas por el estilo, generalmente teólogos liberales, pero la explicación puede ser mucho más sencilla, y es que Pablo simplemente está haciendo una recapitulación de muchas de las cosas que enseñó y está explicando entonces que el tema central que él quiere exponer y decirle a los hermanos es que ellos se regocijen, es que ellos entiendan que este es un mandato a gozarse y a regocijarse en nuestro Dios. Entonces vemos que esto es lo primero que nos señala aquí, este mandato a gozarse y regocijarse, que está en toda la carta, está desde el capítulo 2, versículo 18, cuando nos dice: también les ruego que se regocijen de la misma manera y compartan ese gozo conmigo, hasta cuando uno va al capítulo 4 y le dice: regocíjense en el Señor, siempre otra vez les digo, regocíjense. O sea, toda la carta apunta a eso. La pregunta es: ¿qué significa regocijarse en el Señor? ¿Qué es lo que significa esto de gozarse o esto de regocijarse? Dentro del mundo cristiano tenemos generalmente dos ideas. Tenemos la idea de las personas que ven como algo negativo el regocijarse. Incluso creen que ser cristiano es andar casi con cara de tristeza todo el tiempo, ¿cierto? Azotándose por sus pecados y por la maldad que ellos hacen. Y hay hermanos a veces que piensan eso y piensan que gozarse es casi un pecado. O sea, estar gozoso en el Señor es ser pecaminoso casi. Y por el otro extremo tenemos esos hermanos que son siempre alegres, casi por naturaleza, y que siempre nos están diciendo: hermano, el Señor, somos victoriosos, el Señor tiene que gozarse. ¿Cómo usted va a estar triste? No puede estar triste. El Señor está feliz, siempre con usted. Y uno dice: sí. No es así tampoco, ¿cierto? Porque es el otro extremo de pensar que siempre uno tiene que estar alegre, gozoso. Es porque se entiende que el gozo es simplemente una experiencia en donde tú vas a estar todo el tiempo alegre y feliz. Y no necesariamente eso es el gozo. El gozo es algo, o el regocijo es algo sobrenatural. Es algo que el Señor produce en nosotros de una forma inexplicable. Y no tiene que ver necesariamente con la emoción de una persona. Piensen en Pablo. Pablo está en la cárcel en este momento. No está cómodo, no está en una circunstancia fácil, pero se está gozando en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo no es simplemente algo emocional. Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés, definía el gozarse de esta manera. Él decía: bien, antes que nada, nuestro gozo es siempre algo que resulta de la comprensión de nuestra posición en Cristo. Mi gozo es el producto, casi la consecuencia de mi concentración en mi relación con Dios en Jesucristo. El gozo fluye de nuestra vida en Cristo, de cuando recordamos y entendemos cuál es nuestra posición en Cristo. Puedo estar a punto de morir, pero yo digo: yo soy un escogido, amado, redimido, salvado, predestinado por Cristo. ¿Qué importa si muero ahora? ¿Por qué? Porque ¿qué tengo ahí en mi mente? Mi posición en Cristo. Que no es ganada por mí, por supuesto. Es lo que Cristo hizo por mí. Y eso me va a producir gozo. Va a llenar una experiencia de dolor en gozo. ¿Por qué? Porque estoy pensando y estoy centrándome no en mi ánimo, no en mi situación, no en mi circunstancia, sino en lo que Cristo hizo por mí. Y Pablo les dice entonces: este es el mandato, hermanos, que ustedes deben gozarse. Ustedes deben gozarse como cristianos. Deben estar llenos de regocijo en el Señor. Y Pablo le dice que a él no le afecta escribir esto muchas veces, y exactamente eso es lo que hace en la carta. Escribe muchas veces lo mismo. Muchas veces le repite: hermanos, regocíjense en el Señor. Es importante que se gocen en el Señor. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, también señala lo importante que es recordar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Pedro le dice, al igual que Pablo, que no es algo que ustedes no sepan ahora, que ustedes lean
estas verdades no es algo que no sepan, pero es algo que necesitan recordar. ¿Por qué? Porque lo olvidamos con facilidad. Somos personas que fácilmente olvidamos la importancia que significa gozarse en el Señor. Es muy fácil olvidarse de las cosas, pero gozarse en el Señor puede ser aún mucho más fácil de olvidar. Y Pablo le dice que incluso es importante esto porque es para seguridad de ustedes. Vamos a entender después los otros versículos por qué seguridad para ellos, porque habían falsos maestros que le iban a estar diciendo otras cosas, pero le dice seguridad para ustedes, es seguro recordar que deben regocijarse. Es seguro recordar esto. Pablo dice en la carta a Romanos que estudiamos hace un tiempo atrás, Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, Pablo está, ¿cierto?, alabando a Dios y dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. O sea, eso es seguro, hermanos. Ese amor de Dios es seguro y necesitamos constantemente recordarlo. Recordar el amor de Dios para su pueblo, para sus escogidos. Las iglesias de Galacia fueron engañadas por los judaizantes. Las iglesias de Colosas fueron distorsionadas por los judaizantes. Y ahora también esta iglesia en Filipo estaba siendo seducida con algunas filosofías que no eran conforme a la palabra de Dios y por tanto estaban tratando de alejarlos del gozo. Si yo pierdo mis ojos de Cristo, pierdo mi gozo y me regocijo también, porque Cristo es mi seguridad. Si me alejo de Cristo, se va el gozo, porque Cristo es el gozo. Hermanos, entonces esto nos lleva a pensar en lo siguiente, en ciertas aplicaciones que uno puede extraer a nuestra propia vida. Primero, es que debemos gozarnos porque es un mandato y también una manifestación nuestra del amor que hemos recibido de Dios. Por ejemplo, si les pregunto a ustedes y les digo, ¿ustedes por qué deben gozarse? Ustedes pueden responder de vuelta, porque Dios nos manda, porque es un mandamiento. Estaríamos de acuerdo, está bien, es la respuesta correcta, ¿cierto? Pero más que eso, es más profundo que eso. Piensen las veces en que aparece Dios en la Biblia y ángeles y arcángeles están alabando a Dios. Isaías 6, Apocalipsis 4, 5. Todas esas imágenes donde están postrándose todos en adoración ante el gran Dios. Ellos están cumpliendo la voluntad de Dios porque es un mandato, ¿cierto? Pero simplemente lo hacen por hacer, no, lo hacen porque entienden que hay regocijo en Dios, porque Dios se lo merece, porque Dios es tan valioso, hermoso, glorioso, bello, eterno, que no hay otra cosa más que hacer que alabar. Alabar a Dios. Entonces, hermanos, si Cristo obró en su corazón, si Cristo transformó su vida, lo que nos queda a nosotros como recepción de ese amor es adorar, es regocijarnos en lo que nuestro Dios ha hecho. Y por eso, por ejemplo, Dios reprende a la iglesia en Éfeso, en las cartas de Apocalipsis, porque ellos habían hecho todo. Ellos probablemente evangelizaban, ellos probablemente visitaban, ellos probablemente entre hermanos se veían, ellos probablemente se reunían cada día del Señor a alabar a Dios. ¿Pero qué habían perdido? Dice, su primer amor. Hacían las cosas porque había que cumplir, o sea, había un mandato, hay que hacerlo. Bien, es cierto. Pero ¿dónde está el hacerlo con el gozo del Señor? ¿Dónde está el hacerlo con un corazón entregado, con una intención de gozarse completamente en Dios? Y ese era el problema. Ese era el problema. Y ese puede ser también tu problema, hermano. ¿Por qué te cuesta tanto ir a la presencia de Dios y disfrutar en oración? ¿Por qué cuesta tanto leer la Biblia? Porque puedes hacerlo por mandato. Está bien. Porque es lo que Dios dice. Pero en la Biblia, en la presencia de Dios, ¿qué encuentras tu gozo? Hay plenitud en la presencia del Señor. Eso es lo que hay cuando nos acercamos a Dios. Hay un fuego que el Señor enciende en nosotros. Y eso debe estar siempre cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. Por eso es disfrutar a Dios. Disfrutar su presencia. Gozarse en las cosas del Señor.
En segundo lugar, hermanos, nos tenemos que gozar en Dios porque eso es un testimonio cristiano al mundo. Nosotros damos testimonio cuando nos gozamos en la presencia de Dios. Piensen esto, cuando los apóstoles van a predicar y les impiden predicar, ahí en Hechos capítulo 5, también está en Hechos capítulo 4. Cuando ellos van y los azotan, ¿cómo es que ellos salen de la presencia de Dios? Eso nos cuenta Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice, los apóstoles salieron de la presencia del concilio regocijándose de que habían sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y la gente seguramente dijo, ¿cómo estos apóstoles se están gozando después que lo azotaron? Después que le prohibieron predicar la palabra, y saben, dice regocijándose. ¿Por qué? Porque ellos estaban disfrutando la presencia de Dios. No importaba tanto la circunstancia o lo que estuvieran pasando, sino que ellos estaban regocijándose en la presencia de Dios. Y eso era un testimonio para el mundo. Era un testimonio para todos aquellos que lo estaban viendo y estaban mirando lo que los apóstoles estaban haciendo. O piensen lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4, abriendo casi esta carta, el apóstol nos señala lo siguiente, nos dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos y que nada les falte. ¿Cómo les dice? Que tienen que tener sumo, un profundo gozo cuando se encuentran en las diversas pruebas. ¿Así reaccionamos cuando hay pruebas? Gracias, Señor, por la prueba que me enviaste. Gracias, Señor, porque no tengo dinero. Gracias, Señor, porque no tengo trabajo. Gracias, porque ahora con esto tengo que humillarme. Con esto tengo que caminar hasta el culto. Gracias, Señor. ¿Reaccionamos así? No, ¿cierto? No tenemos sumo gozo cuando nos encontramos en las pruebas. Pero ¿qué nos dice el apóstol? Nos dice que deberíamos tener gozo. Porque todo cambia en la vida. Todo en este mundo cambia. Este año, los otros años no van a ser igual. Y no sabemos qué irá a pasar. Solo Dios sabe. Lo único que debería mantenernos firme es Cristo. Pase lo que pase, estamos totalmente aferrados a Cristo. Las circunstancias van a cambiar, Cristo sigue siendo nuestra base. Y eso, cuando en verdad eso está en nuestra vida y en nuestro corazón, pase lo que pase, vamos a tener gozo. No significa que no va a llorar, hermanos. No significa que no va a sufrir. No significa que no le va a doler. No significa que no se va a quejar, porque hasta los salmistas se quejaban delante de Dios. Pero significa que va a permanecer en Cristo con gozo. A pesar de lo que sucede, va a seguir adelante con gozo. Gozarse en las pruebas. Gozarse en las circunstancias. Gozarse en lo que está pasando. Porque Dios lo ha determinado así. Y en tercer lugar, podemos y debemos gozarnos porque es la fuente de la vida cristiana. Hermano, el gozo es todo lo que mueve la vida cristiana. O es lo que debería mover la vida cristiana. ¿Por qué, hermanos, nos cuesta, por ejemplo, compartir el Evangelio? ¿Por qué le cuesta evangelizar? ¿Por qué le cuesta hablarle a una persona? ¿Sabe por qué? Porque no hay gozo. Acuérdense cuando usted se convirtió. ¿Qué había? Había tanto gozo, había tanta alegría en el Señor, que usted no podía contenerlo, ¿cierto? No le importaba si no sabía cómo explicarlo. No le importaba si la otra persona le iba a poner objeciones. No le importaba si no sabía responder ciertos versículos. ¿Le importaba? No le importaba. ¿Por qué no le importaba? Porque estaba lleno del gozo del Señor. Tenía tanto gozo que no podía parar de hablar. Era hasta molesto, ¿cierto? Y es la fuente. O sea, si ustedes no tienen gozo, obvio que no van a predicar el Evangelio. Obvio que no van a preocuparse por lo hermano. Obvio que no van a orar. Porque no experimentan gozo del Señor. Cuando estamos con gozo del Señor, todo eso podemos hacerlo. Es como el ejemplo de estar enamorado, ¿cierto? Cuando uno conoce a su novia. En mi caso, yo iba a Valdivia todas las veces que podía. Y no tenía ningún problema. No me importaba el tiempo, no me importaba el dinero. Digo, ¿qué importa? Voy a gozarme, voy a estar con ella.
Cuando nosotros estamos con Dios, lo mismo, ¿no? Cuando lo conocemos, no nos importa nada, el dinero, el tiempo, cómo llegar, simplemente estamos gozosos en el Señor. La falta de gozo, hermano, es un problema. No tener gozo es un problema porque no te va a permitir servir en la obra de Dios verdaderamente con todo el corazón. Y por eso es un mandato, porque es la fuente de todo, la base de todo. Regocijarse en el Señor es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad en la presencia de Dios, gozarnos de conocerlo y de disfrutar lo que Él es. Incluso John Piper decía, un predicador, decía, ¿por qué muchas personas pecan y les cuesta salir del pecado? Y él decía, es porque tienen una visión tan baja del gozo de Cristo, tan baja de lo que es el placer de estar en la presencia de Dios, que se quedan por lo inferior, que es el pecado. Que es esos placeres que te promete el mundo y te dice, ven, disfruta y tendrás esto. Y es mentira. Pero igual pecamos, ¿cierto? Y Dios te dice, ven y vas a disfrutar de todo este gozo en la presencia de Dios. Y no vamos, porque no creemos. Pero cuando vamos, y eso me imagino que todo cristiano que está aquí lo ha experimentado, cuando estamos en la presencia de Dios buscando su rostro con fuerza, con ayuno, con tiempo, leyendo su Biblia, ¿qué es lo que sale al final? Gozo. Hasta nuestro rostro es transformado. Todo cambia y vemos todo desde la perspectiva de Dios y decimos, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que esté bien? Tengo al Señor. Me gozo en Él. Y por eso es la fuente, hermanos, ¿ven? Es la fuente de la vida cristiana. Gozarse en Dios, gozarse en su presencia. Tenemos que orar a Dios para estar gozándonos constantemente en la presencia de Él. Y luego que Pablo da entonces ese mandato de regocijarse, hermanos, regocíjense en el Señor, les dice en los versículos 2 y 3 que ahora se cuiden. ¿De quién? Le habla de cuidarse de ciertos hermanos. Aquí está hablando y está haciendo un contraste entre la falsa circuncisión y la verdadera circuncisión. La falsa circuncisión y la verdadera circuncisión. Versos 2 y 3. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar en la carne. Aquí el apóstol nos señala varias cosas. Primero, nos empieza a apuntar a cuidar. Si nos repite 3 veces, la repetición es importante en el mundo antiguo porque da énfasis. Te está diciendo cuídense, cuídense, cuídense. Esto es peligroso. Hay falsos maestros a su alrededor. Tienen que estar atentos. ¿Y quiénes son? Son los judaizantes. Y usa algunas metáforas. La primera es la del perro, ¿cierto? Nuestro hermano Bastián la usó y era la forma en que generalmente se referían a la gente, los judíos o los gentiles, como perros. Entonces, si el apóstol lo usa, en verdad era una palabra bastante ofensiva usar o decir perros. No era simplemente como hoy conocemos, ¿cierto? Nuestro cachupín, hay un perrito simpático, generalmente anda por todos lados en Valparaíso, hasta en el metro lo vemos, ¿cierto? No es el perro simpático que nosotros conocemos, sino que la visión de perros que había en el primer siglo era una visión negativa. Los perros eran los carroñeros. Si yo me quedaba fuera de una ciudad, venían los perros y me comían. Literalmente, me despedazaban y morían. Eso eran los perros. No era la mascota que tenemos hoy. Entonces Pablo está diciendo, cuídense de esas personas porque son como perros que vienen y te destruyen con su falsa doctrina. Te destruyen completamente. Destruyen tu vida espiritual. Incluso Jesús usó este término cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6, no den lo santo a los perros. ¿Se dan cuenta? Era un término que se usaba, era una forma de esa época o una ilustración que se usaba para decir, estos son perros, tengan cuidado, es lo que el apóstol está diciendo. También le dice que tengan cuidado de los malos obreros. ¿Quiénes son? Los judaizantes eran malos obreros. Aquí la palabra de malos obreros literalmente es hacedores de maldad o de iniquidad. Y esta frase proviene incluso de los salmos, la va a encontrar muchas veces en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 6, versículo 8 dice, apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad. El Salmo 36, versículo 12 también dice, ahí han caído los que obran iniquidad. Se refiere a los que practican la
maldad. Los judaizantes creían que estaban haciendo la obra de Dios, pero en verdad estaban haciendo la obra del diablo. Estaban haciendo todo lo contrario, mientras ellos estaban proclamando esa enseñanza. Y en tercer lugar, les dice Pablo, ¿cierto?, que deben cuidarse entonces de esta falsa circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto antiguo. Usted lo puede encontrar eso en Génesis, cuando les da, ¿cierto?, este pacto en el Antiguo Testamento y les dice que la señal del pacto es circuncidarse. Y entonces esto creó toda una discusión en la iglesia primitiva sobre, ok, yo conozco a Jesús y solamente conozco a Jesús y con eso soy salvo, o necesito conocer a Jesús y además seguir la ley de Moisés. Y esa discusión se dio ahí en Hechos capítulo 15, cuando se arma el primer concilio, el concilio de Jerusalén, en donde tienen esta discusión para tratar de mostrarnos cómo ellos tenían que entender la fe cristiana. Y finalmente se llega a la conclusión de que tenían que simplemente creer en Cristo. Y creyendo en Cristo, ellos eran justificados. No necesitaban la ley de Moisés, no necesitaban las obras. Es simplemente por fe. Si nosotros creemos por fe, somos salvos por medio de la obra de Cristo. Y después de describirnos entonces esta falsa circuncisión, en el versículo 3 nos dice, ¿cierto?, en los versículos 4, al final nos dice cuál es la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión nos dice aquí, ¿cierto?, añadiéndose Pablo, dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. O sea, Pablo se incluye y nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Y cuál es la verdadera circuncisión? Según el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, es la circuncisión del corazón. Pablo enseña esto en Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29, que es donde más lo enseña, también lo enseña en otras partes, pero nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29. Dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Pues el judío es el que es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ahí Pablo explica y nos dice, aquellos que son verdaderamente circuncidados son los que Cristo ha hecho una obra en su corazón. Ha circuncidado, ha quitado la maldad de sus propios corazones y ahora son la verdadera circuncisión. No es el acto externo, sino el acto interno que Cristo ha hecho en sus propias vidas. ¿Y quiénes son aquellos que son la verdadera circuncisión? Dice Pablo, los que adoran en espíritu. Los que adoran en espíritu. ¿Quiénes son los que adoran en espíritu? Son los que adoran en este espíritu y en verdad. Son aquellos que están conforme a la voluntad de Dios, y como están conforme a la voluntad de Dios, adoran según la palabra de Dios. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4, versículo 24, que le dijo, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, nuestra adoración no depende de los actos externos, sino de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. En otras palabras, no dependemos de los rituales, no dependemos de los lugares del antiguo pacto, sino que ahora debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Todo nuestro ser debe entregarse a Dios, y entonces estaremos adorando a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y finalmente Pablo advierte aquí y les dice, hermanos, no pongan la confianza en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que jactarse en la carne es creer que yo tengo algo, que con ese algo entonces Dios me puede perdonar. Que es la idea de los judaizantes, ¿no? Que necesitan hacer algo. Hacen algo, circuncidarse, y con eso ellos son aprobados delante de Dios. Pablo le dice, no. Eso es confiar en la carne, hermano. Y eso no es vivir conforme a la voluntad de Dios. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado
y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no hay nada, hermanos, por lo cual podamos nosotros jactarnos. Nada. Todo es simplemente gracia. Gracia de Dios. Y no hay nada en la carne que nosotros podamos decir, yo hice esto, yo me lo gané, yo soy mejor que este hermano porque yo tengo más dones que tú. ¿Qué importa, hermano? Los dones son regalos, incluso la definición de don es regalo. Entonces, ¿de quién te vas a jactar? Y Pablo dice eso, ¿cierto? ¿De qué se va a jactar uno? De que predica muy bonito, de que lee muchos libros, de que sirve mucho, de que evangeliza más que otro, de que visita más que otro. ¿De qué va a servir? De nada. Es simplemente gracia. Dios dando gracia a cada uno de nosotros. Hermano, entonces las enseñanzas o las aplicaciones que nos da este pasaje es, primero, debemos cuidarnos de los falsos maestros. Hay mucha advertencia en la Biblia sobre los falsos maestros y nos advierten constantemente de estos falsos maestros. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuídense de los falsos maestros que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La ilustración es sencilla, ¿no? Se pone un disfraz, el falso maestro, parece oveja, pero no es. ¿Y cuál es el trabajo del creyente? Discernir, analizar, comprobar, ver, etc. Ese trabajo, hermanos, lo tienen que hacer ustedes. El trabajo de analizar si es verdadero o es falso, la enseñanza como la persona, es un trabajo que los cristianos deben hacer. Lamentablemente sabemos que por experiencia, o por experiencia de otros hermanos, que no ha sido un buen trabajo que hemos hecho a veces sobre eso. Pero es nuestra responsabilidad hacerlo, examinarlo, prepararnos, porque va a llegar ese momento, hermano. Incluso en esta iglesia, yo lo advierto, va a llegar en algún momento gente que va a haber falso entre nosotros. Y así es, lo dijo el apóstol. De entre ustedes mismos, dice en otro versículo Pedro, de entre ustedes mismos se van a levantar falsos maestros. Entonces tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados para que eso pase, para que eso surja, porque la Biblia advierte de eso. Es como cuando la gente dice los tiempos están malos. Sí, bueno, la Biblia dice que los tiempos van a estar malos, hermano. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Que el mundo sea mundo. Ninguna. Es el mundo. No ama a Cristo, odia a Cristo, aborrece el mensaje del Evangelio. Y tenemos que estar preparados para eso. Como decía nuestro hermano Bastián también, vamos a ir a predicar, no nos van a pasar. Gracias por este mensaje que nos trae la esperanza. No, hermano, van a decir, ¿qué me importa tu Dios? Estoy bien como vivo, ¿para qué necesito a Cristo? Y ahí nosotros tenemos que explicarles, bueno, te voy a explicar por qué necesitas a Cristo. Déjame explicarte por qué necesitas a Cristo. Y ahí es donde tenemos que conocer la Escritura para explicar, ¿cierto? Entonces tenemos que, hermanos, discernir. Spurgeon decía una frase muy correcta sobre esto. Decía que el discernimiento no es reconocer el error entre lo correcto e incorrecto, sino reconocer el error entre lo correcto y lo casi correcto. Sutil, ¿no? Tenemos que distinguir muy bien, atentos a las cosas. Por eso nos dice, velad, orad. Porque si no oran, y no buscan al Señor en oración, obviamente van a engañar, van a ser engañados. No van a poder distinguir, no van a poder discernir las cosas. Simplemente van a ser engañados. En segundo lugar, nos dice el apóstol que no tenemos que aquí confiar en la carne. Esto confiar en la carne, hermano, es el orgullo, en la soberbia, en la vanagloria, en la jactancia, está en nuestro ADN, hermanos. Por ser pecadores, está en nosotros eso. No lo vemos, pero está en nuestro corazón. Está esa jactancia, hermano, está esa arrogancia en nosotros. Y tenemos que, entonces, saber eso. Y evitar, obviamente, eso. ¿Por qué creen, hermanos, que los evangelios falsos son fácilmente aceptados por la gente, como el evangelio de la prosperidad o el evangelio del éxito? Es porque apelan al pecado, apelan al deseo de la gente. Tú vas a tener esto. ¿Quién no quiere eso? ¿No? Tú vas a ser un campeón. Gracias. Claro. ¿Cómo no? Soy yo. ¿Por qué? Es porque apelan al pecado. Y como apelan al pecado, lo atrapa a la gente. Y es porque apela a tu orgullo, apela a tu capacidad. Pero el evangelio no, te dice, eres un perro, eres un gusano, eres polvo, eres nada. No te dice nada fácil de aceptar, ¿no? Y te dice, tú eres eso y necesitas a Cristo.
Todo el tiempo necesitas a Cristo. Todo el tiempo necesitas el Evangelio. Porque no depende de ti. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Hermano, ¿confías en tu conocimiento? ¿Confías en tu capacidad? ¿Confías en qué? ¿Confías en los dones que tienes? ¿Confías en los muchos años que llevas en la iglesia? ¿Confías en las muchas veces que has leído la Biblia? ¿Confías en que escuchas muchos predicadores? ¿Confías en que lees muchos libros? ¿En qué confías? ¿En qué debes confiar? Debes confiar en Cristo. No puedes jactarte de nada, ni de tu educación, ni de tu estrato social, ni de tu país, ni de nada. Todo es solamente gracia dada por Cristo. Y en tercer lugar y final, hermanos, adora y glorifica a Cristo. Hermano, lo que Pablo quería transmitirnos aquí es decirnos que uno de los problemas por el cual caemos en las falsas doctrinas, uno de los problemas por los cuales los falsos maestros nos seducen, uno de los problemas de por qué no oramos, no buscamos la palabra, no evangelizamos, es porque falta regocijo, falta gozo de Dios en nuestra presencia. Falta estar delante de Dios gozándose constantemente, y eso es como la benzina, ¿cierto? La gasolina que enciende con fuego y lleva a nosotros, a nuestro corazón encendido, a vivir para la gloria de Dios. Si no enciendo mi corazón en la presencia de Dios y le disfruto, hermano. Yo creo que saben que eso, ¿no? Disfrutar a Dios en un momento de su presencia, eso te enciende, te llena de su presencia y te lleva simplemente a vivir con gozo la voluntad de Dios. Por eso busca a Cristo, humíllate, reconoce tu maldad, tu pecado delante de Él y deja que Dios obre, te transforme y te lleve a vivir para su gloria. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra.